través del canal. Vida Nuevo Play con el pastor Zair Moro, con mensajes llenos del amor de Jesús y basados en la sana doctrina de la Biblia. Programa de la Iglesia Cristo Vive a través del canal. Dios te bendiga, espero estén muy bien, que Dios siga bendiciendo sus vidas de manera muy especial. Les habla el pastor Zair Moro, bienvenidos a Vida TV, bienvenidos a la Iglesia Cristo Vive. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que puede ser muy común para todos nosotros, cristianos, no cristianos, como queramos de repente identificarnos, ¿no? Y es acerca del desánimo. Quiero leer una pequeña definición de lo que es el desánimo, porque para poder enfrentar el desánimo o conocerlo, es necesario saber qué es y de dónde viene. El diccionario define el desánimo como una sensación que experimenta alguien cada vez que una circunstancia específica o la realidad en general le quita el ánimo o lo sumerge en un estado de desaliento, desesperanza y frustración. Por eso, entonces, nuestro título del día de hoy es Cristianos bajoneados. Y cuando hablamos de cristianos bajoneados, nos referimos a cuando nuestros ánimos están bajos, no están arriba o no están lineales como generalmente nos gustaría. El desánimo es muy común entre el ser humano. Nos desanimamos por muchas cosas. Y quiero comentar algunas cositas de manera general. Por ejemplo, ¿cómo funciona el desánimo? Lamentablemente, el desánimo puede tocar la puerta de nuestras vidas a cualquier edad. De hecho, puede llegar por diferentes razones. Podemos atravesar momentos de desánimo, sentir que nada tiene sentido, que no hay una solución capaz de revertir el panorama. Y cuando uno se desanima, de hecho, pierde como las ganas de seguir adelante. Sentimos que estamos inmersos en un lodo que es imposible salir. Nos sentimos en un estado de apatía, nuestros pensamientos se llenan de negativismo y por lo general no tenemos una mente clara acerca de lo que somos y de lo que queremos alcanzar. De hecho, podemos sufrir de bajones espirituales, físicos y hasta morales. Y algo muy importante es reconocer que tenemos un desánimo y que necesitamos ayuda. De hecho, en muchos momentos de nuestras vidas puede ser normal que nuestras energías puedan bajar, que nuestro ánimo no esté del todo bien. En la vida cristiana es muy común el desánimo. A veces, por diferentes motivos, queremos de repente hasta maquillarlo. Pero lo más importante es poder reconocer que estamos inmersos en una situación de angustia, de desánimo, de abatimiento, donde posiblemente nos estén faltando energía y cada vez posiblemente se esté agudizando esta circunstancia. Entonces, algo de lo que nosotros tenemos que echar mano es que necesitamos ayuda y necesitamos de personas, de seres queridos, que nos ayuden a salir de esta situación, que nos brinden consuelo cuando nos sintamos desconsolados, que nos brinden auxilio cuando veamos que no tenemos ningún tipo de solución. ¿Qué produce el desánimo? Quiero compartir algunas razones que de hecho también están en la palabra de Dios basados en el ejemplo de Nehemías 4, versículo 6 en adelante. Por ejemplo, hay algunas razones. Número 1, el cansancio. Cuando estamos cansados nos sentimos desanimados. Es muy común. Cuando estamos trabajando en algo, llega un momento del día, de hecho, que por las horas que podemos estar trabajando o la mucha energía que le pusimos al principio a algo, eso puede estar bajando y el cansancio tiene algún tipo de repercusión en el desánimo. Número 2, la frustración. El intento de hacer algo y no lograrlo completo. Entonces nos sentimos frustrados, sentimos que no hemos logrado lo que nos hemos planteado y en el tiempo que nos planteamos. Número 3,
El fracaso también puede ser un elemento determinante en el fracaso, en el desánimo, en ese bajón emocional que nosotros podemos estar experimentando. Quiero lograr algo, lo quiero establecer, pero me siento fracasado. Siento que no he tenido éxito. Y de último, número 4, el temor. El miedo puede ser una causante, algo que origina el desánimo. Así que, por favor, muy pendiente de eso. Tenemos que tener presente que Dios va delante de ti, así como lo dice Deuteronomio 31:8, dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Entonces, yo quiero que vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios en Lucas 10, 38 al 42, que es un pasaje muy conocido acerca de la visita tan particular que el Señor Jesucristo le hizo a Marta y a María, y todo lo que allí sucedió. Sé que muchos de nosotros posiblemente la hemos leído y estamos de acuerdo en algunas cosas. Sin embargo, vamos a extraer algunas cosas de allí donde nos van a abrir nuestros sentidos y el entendimiento para ver que el desánimo no llega así de la noche a la mañana. De hecho, tiene un proceso, también tiene una cura, por supuesto, pero tiene como un fundamento y un proceso, y a veces está enmarcado mucho, tiene que ver con nuestro estilo de vida, de cómo nosotros llevamos las cosas, de cómo nosotros vivimos el día a día, y pasan circunstancias donde nos desanima. Dice la palabra de Dios así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, dice, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que los invito a que observemos el proceso y las bases de nuestros bajones emocionales y espirituales por medio de este ejemplo bíblico. En cada una de las cosas de los aspectos que quiero compartir, vamos a llegar a la conclusión que todo tiene tanto una base como un proceso y está íntimamente relacionado con nuestro estilo de vida. Por ejemplo, en primer lugar, solo acciona ante la situación. ¿Qué está haciendo Marta? Marta está accionando. Dice que Jesús, yendo de camino, entra a una aldea y una mujer llamada Marta le recibe en su casa. Así que podemos decir que estas son situaciones comunes y corrientes de la vida. A diario nosotros estamos sujetos a situaciones. Incluso nos podemos hasta acostumbrar en nuestra vida diaria. Nos podemos acostumbrar a vivir de cierta forma, a decir ciertas palabras, y nos acostumbramos a ser cristianos. De hecho, podemos hasta memorizar y decir qué hacer en ocasiones y en ciertas oportunidades. Así que cualquiera que nos escucha nos puede llegar a la conclusión y decir: listo, tal persona es un verdadero cristiano o sabe mucho porque sabe qué decir. Sin embargo, no necesariamente eso puede hablar bien de la verdadera vida cristiana, porque solamente se enfoca entonces en accionar, solo acciona ante la situación. Marta, ¿qué está haciendo? Está accionando ante la situación, y por eso solo se enfoca en lo exterior. Fíjense que Marta le resta importancia a lo interior, a lo que está por dentro, a lo que realmente nos identifica como cristianos. De hecho, la transformación en Dios es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Entonces, cuando solamente nos acostumbramos a asistir a actividades, a accionar, y dejamos de lado la vida íntima con Dios, y eso que asistir a actividades es muy importante, pero no es suficiente si descuidamos nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios no puede estar a cuesta de que, bueno, voy mucho a la iglesia, no oro, pero voy mucho a la iglesia, o hago muchas cosas. Es bueno hacer muchas cosas, es bueno evangelizar, es bueno hacer obra social, es muy bueno congregarse, de hecho es muy importante, pero mi comunión con Dios, mi intimidad con el Padre, con el Espíritu Santo a diario es determinante. Entonces, tiene que ser un tiempo en el cual yo pueda apartar a diario. Entonces, debe ser un equilibrio entre mi búsqueda
individual y mi asistencia congregacional. Un cristiano sano tiene ese equilibrio entre la vida espiritual y mi vida de actividades. Cuando estamos en esto de lo exterior, solo me enfoco en cumplir. De hecho, en hacer y no ser. Y terminamos haciendo esto. Atendemos la obra de Dios, pero descuidamos al Dios de la obra. Y la vida cristiana, mi vida cristiana pública, está siempre determinada por mi vida privada. No puedo pretender descuidar mi vida privada y mi vida pública ser exitosa o tener equilibrio y que Dios me use de manera especial si yo he descuidado mi vida privada. De hecho, eso no puede ser, y si lo llegamos a hacer, podemos caer en un error bastante común. Y podemos estar haciendo mucho de la obra de Dios, pero no necesariamente ser utilizados por Dios, porque nos convertimos en cristianos que hacen, pero no son. De hecho, podemos hasta ministrar en la carne, porque no pasamos tiempo suficiente con Dios. Y puedo, como dice una canción, terminar descuidándome por cuidar a otros. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, que será un pasaje que ustedes muchos podrán recordarlo, en la elección de los 7 diáconos. Dice la Biblia así, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos, apóstoles luego, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen hombres de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quien encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y de la palabra. Fíjense que los apóstoles se negaron a solamente accionar. Ellos estaban repartiendo la comida diaria, que de hecho era un trabajo bastante. Y no era que ellos no podían hacer eso, pero no era su prioridad. Su prioridad era orar y preparar la palabra de Dios para que el pueblo de Dios estuviese suficientemente alimentado. Esa es la primera. Accionamos ante lo cotidiano de la vida. Número 2, omitimos ante la oportunidad. Omite. ¿Qué hace una persona con ese proceso y con esa base? Omite ante la oportunidad. El versículo 39 dice que tenía una hermana que se sentó a los pies de Jesús. María aprovecha la bendición. Y esta es una oportunidad de comunión con Dios. Se deben aprovechar. ¿Pero qué hace Marta? Marta no está haciendo lo que está haciendo María. De hecho, Marta no está haciendo nada malo, pero está omitiendo la oportunidad para acercarse más a Dios. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que Marta omite el ejemplo de María. Le está dando de repente menos importancia a lo que es verdaderamente importante, como muchos de nosotros. Podemos ver algunas actividades netamente espirituales que sabemos que nos pueden ayudar, un estudio bíblico, la oración, pero no le damos tanta importancia como otras que de repente son más llamativas. Y de repente nos quejamos luego porque me siento desanimado. Pero si me siento desanimado, si estoy descuidando mi ser interior espiritual. Y aquí Marta pierde esa oportunidad de adoración. María se sentó a los pies de Jesús, indicando que estaba sometida a su autoridad, a lo que él le puede decir. Y esta postura indicaba también la disposición que María estaba teniendo completamente al Señor. María estaba dispuesta a pasar todo el día, si fuera necesario, a los pies de Jesús. Así que esta oportunidad también es de intimidad con Dios y con su palabra. La palabra escuchar significa que María no dejó ni siquiera por un momento de escuchar al Señor, y que estaba atenta para que Dios moldeara su carácter a través de la palabra de Dios. Y esto era lo que Jesús quería que Marta estuviese haciendo, pero no lo estaba haciendo. Marta, sin embargo, estaba afanada por otro lado. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos herramientas para enfrentar las adversidades y las aflicciones del mundo y los ataques de Satanás. Pero si no nos alimentamos, si no doblamos rodillas ante Dios, obviamente no vamos a tener éxito en levantarnos del desánimo. Cuando omito, terminamos descuidando algunas cosas. A los que son pareja, seguramente les va a resultar muy común. Muchos de los problemas de las parejas cristianas no son problemas que podamos decir problemas grandes de inmoralidades, de infidelidades,
sino son descuidos en lo pequeño. Se descuidaron, dejaron de tener tiempo para sí, dejaron de salir, dejaron los detalles, dejaron que la rutina tomara el control de sus vidas. Y como dice la palabra de Dios, que en el viñedo las zorras pequeñas son las que hacen más daño, más que las grandes, porque las grandes se pueden identificar y se atacan directamente, pero las pequeñas de repente no. Entonces, querido amigo y querido hermano, pendientes con eso, porque esos bajones emocionales, esos bajones espirituales pueden estar pavimentados por un proceso reflejado, como en el caso de Marta y de María. Número 3. No solamente omite, sino que también reacciona ante la presión. Versículo 40 dice que, respondiendo a Jesús, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, por favor, que me ayude. ¿Qué está haciendo Marta? Marta está reaccionando ante la presión. Marta, hasta ese punto de su vida, no ha cultivado una relación firme con Dios, estable, íntima, que le ayude a superar las adversidades y las pruebas y las circunstancias que ella misma presenten. Así que está reaccionando. Alguien que esté pasando por desánimo o que no esté preparado espiritualmente solamente va a reaccionar. ¿Con qué reacciona? Número 1, reacciona con preocupación. De hecho, la palabra se preocupaba significa que estaba distraída en su mente y en su mirada. Así que, ¿qué es preocuparse? Es quitar la mirada y la atención de nuestro Señor Jesucristo y ponerla en la circunstancia que la rodea. La prioridad de Marta debió ser Jesucristo y no los muchos quehaceres que ella tenía. Esa debió ser la prioridad de Marta. Entonces, la adoración está antes del servicio. Un día me dieron este consejo, lo quiero compartir con cada uno de ustedes. Posiblemente les sea de ayuda. Orar es más importante que predicar. Predicar es más importante que administrar. Y su familia es más importante que la iglesia. ¿Qué significa esto? Que debemos tener prioridades. Si tenemos prioridades establecidas, no vamos a reaccionar así, de esta manera. Cuando viene la adversidad, ¿por qué reaccionamos? Porque no tenemos filtro. No sabemos qué hacer o cómo hacer cuando vienen estas circunstancias. Así que terminamos reaccionando. Y luego pues decimos cómo lo hice, cómo fui capaz, ahora pido perdón, ahora me da pena, cualquier cantidad de cosas. Y somos humanos y posiblemente muchos hayamos pasado por esto, pero debemos velar por nuestro cuidado espiritual. Entonces, Marta reacciona de manera brusca y explosiva. De hecho, en el versículo donde dice que se acercó, es que se acercó de una manera irrumpiendo a Jesús con un acto de molestia hacia él y hacia su hermano. Así que Marta está regañando a su invitado especial. ¿Usted se imagina? Que alguien especial llegue a visitarla, o los visite como familia y ustedes terminen regañando a su invitado. De hecho, siempre con un invitado nos da pena que uno de nuestros niños digan algo, que pase algo imprudente, o que mi esposo o mi esposa diga algo imprudente. Siempre tenemos vergüenza con la visita. Así que Marta, en este caso, está regañando al Señor Jesucristo, que es su invitado especial. Así que Marta, por lo tanto, reacciona con reclamos al mismo Dios. Y es que cuando estamos desanimados no tenemos límites en nuestro juicio. Y podemos creer que Dios mismo es culpable de todo lo que nos sucede, menos yo. Queremos buscar culpables en todos los sentidos y menos yo sentirme responsable por mis acciones. Así que en el reclamo que Marta considera que Jesús podía hacer algo, que solamente escuchar a Jesús. Y cuando estamos desanimados, tenemos bajones emocionales y espirituales, consideramos muchas veces que Dios puede hacer algo por nosotros, que Dios puede obrar de otra manera, que Dios puede quitar o poner, que Dios puede... pero Dios tiene control de todas las cosas. Y Dios siempre está haciendo algo. Lo que pasa es que no siempre hace algo como nosotros quisiéramos que lo hiciera. Porque Él es soberano, Él actúa como Él quiere. Pregunto, ¿qué pasa con un árbol con raíces profundas cuando vienen tiempos de dificultades? Se mantiene, ¿verdad? No importa la tempestad, si tiene sus raíces profundas, puede sufrir un poco, pero no se va a caer. ¿Qué pasa con un árbol que sus raíces no son profundas? Automáticamente se cae, dan vuelta. ¿Por qué? Porque sus cimientos fueron tocados y no tiene firmeza. Entonces debemos ser como los árboles
de raíces profundas que se mantienen a pesar de las dificultades. Y número 4, de último, ya para terminar, y es que cuando estamos en ese proceso, ¿verdad? También tenemos la oportunidad de aprender ante la lección. Fíjense, el versículo 41 y 42 dice así: respondiendo Jesús le dijo: Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María la ha escogido y no le será quitada. Entonces, aprende ante la lección. Reacciona, omite, acciona y de último, aprende ante la lección. Nosotros debemos aprender. Este ejemplo que estamos recibiendo de la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. Primero porque es una lección de Jesús. Ahora, no se lo dice cualquier persona a Marta, se lo está diciendo el mismo creador del universo, el que lo sabe todo. Jesús conocía profundamente a Marta, eran sus amigos personales y Jesús es Dios, así que Él conoce todas las cosas. Así que se lo está diciendo a alguien que tiene una autoridad porque viene directamente de la palabra de Dios. Es una lección, además que es una lección de Jesús, es una lección también personal. Fíjense que la llama 2 veces por su nombre. Ahí están en el versículo 41, dice: Marta, Marta. Y el hecho de que la llame 2 veces por su nombre indica que viene un mensaje de reflexión en el cual Dios quiere darle una profunda enseñanza a Marta. Marta, Marta. Cuando nos descuidamos por lo temporal, cuando nos afanamos por lo temporal, descuidamos lo eterno. Pendiente con eso. ¿Cuál era el afán de Marta? Atender al Señor. Y eso es bien. Es muy bueno atender al Señor. Es muy bueno darle la mejor comida, el mejor mueble en casa, la mejor atención, el mejor café, el té, todo lo que usted le pueda dar a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es que usted escuche su palabra. Y Jesucristo lo valora así y lo ve así. Entonces a veces descuidamos lo eterno por afanarnos por lo temporal, por las cosas que a la luz de la eternidad no van a tener importancia. Así que es una lección también determinante. ¿Por qué? Por su importancia. Jesús le dice a Marta que solamente una cosa es necesaria. Y como es necesaria, no tenemos que descuidarla. María la ha descubierto. De hecho, no es su salvación personal porque las dos eran salvas. ¿Cuál es? Es su comunión con Dios. Eso es algo importante en lo cual yo me debo ocupar. Y usted también se debe ocupar. Y es importante también porque nadie nos las puede arrebatar. Todo por los que nos preocupamos. De hecho, estadísticas hablan que más del 90%, de hecho son 97-98% de las cosas que nos afanamos, que nos preocupan, etcétera, etcétera, nunca suceden. De esos episodios que yo me imagino, de todos esos futuros alternos, por decirlo de alguna manera, nunca llegan a suceder. Así que nos terminamos afanando por cosas que no van a pasar. Y eso nos quitan la paz y muchas veces nos quitan el sueño. Hace poco me dieron este consejo, en un momento de desánimo, porque soy un ser humano y reconozco que he pasado momentos de desánimo. De hecho, todas estas enseñanzas que puedo compartir con ustedes, Dios me las ha enseñado primero a mí. Me dieron este consejo. Cuando le pregunto a alguien y le digo que me siento desanimado, que siento aquí, que siento muchas cosas y que no entendía al momento, este consejo me dijo: tienes que amolar el hacha nuevamente. Y ir nuevamente a la palabra de Dios. No para solamente exponerla, sino para recibirla. ¿Qué Dios te quiere decir a través de eso? Orar, doblar rodilla por ti. Profundizar en mi comunión y mi conocimiento hacia Dios y hacia el Espíritu Santo. Amolar el hacha. Y sé que muchos de nosotros nos hace falta eso. Pero para eso es necesario reconocer y decidir cambiar. Decida cambiar. Si usted está enfrentando momentos de desánimo, dejemos de echarle la culpa a los demás, de mirar personas culpables, de buscar que alguien ha hecho o dejó de hacer, o el pastor no me visita, o cualquier cantidad de excusas. Y veamos cómo está mi intimidad con Dios. Espero que esta palabra haya tocado y haya llegado a su corazón. Permítame cerrar con una pequeña oración. Padre Celestial, ruego tu bendición en todas las personas que nos están observando.
pido que tú les animes y les levantes de estos bajones emocionales y espirituales a los cuales estamos sujetos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Programa de la Iglesia Cristo vive a través del canal. Vida TV Play con el pastor Zair Moro, con mensajes llenos del amor de Jesús y basados en la sana doctrina de la Biblia. Programa de la Iglesia Cristo vive a través del canal. Vida TV Play con el pastor Zair Moro, con mensajes llenos del amor de Jesús y basados en